Hola comunidad, seguimos con esta serie de videotutoriales y en este caso vamos a empezar hablando sobre las clases. Es importante empezar hablando sobre las clases en Java porque Java es un lenguaje de programación totalmente orientado a objetos. Entonces siempre como mínimo vamos a necesitar una clase en Java. ¿Qué es una clase? En Java una clase es una abstracción de algo, una abstracción de un objeto que tiene unas características y unas acciones o operaciones que va a realizar esta clase. La clase en sí tiene un fin para el proyecto que vamos a estar realizando. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, en la imagen. Tenemos el taxi que va a ser una clase. ¿Y por qué el taxi es una clase? Porque es una abstracción o lo que sería un objeto perfecto, que tiene unas características, pero no tiene unos atributos en esas características. Es decir, él tiene una característica que sabemos que tiene, por ejemplo, una placa, tiene, por ejemplo, un conductor accionado, y etcétera, etcétera. Y aquí vemos que tenemos un objeto que ya como tal es esa clase con sus atributos inicializados. En Java vamos a tener una clase de la siguiente manera. Esta va a ser mi clase, es una estructura de mi clase. En Java siempre vamos a necesitar unas llaves que abran y cierran, donde me va a decir aquí empieza, yo le voy a decir allá aquí empieza y aquí termina mi instrucción. Entonces vamos a poner otro ejemplo, por ejemplo una clase persona. Cuando nosotros hablamos de persona, estamos hablando de una clase. Pero cuando nosotros ya decimos, por ejemplo, mi compañero Andrés, ya es un objeto. Vamos a hacer algo más práctico, entonces vamos a empezar con el ejemplo de la clase persona. Entonces vamos a trabajar sobre la clase persona para este ejemplo. Entonces aquí tenemos una clase que va a ser persona. Bien, esto vendría siendo mi clase. Ahora vamos a hablar en Java vamos a tener unos tipos de variables que se van a dividir en tres. Por ahora solo vamos a tocar los primitivos. Los tipos de variables primitivos están definidos mediante un valor único que puede ser entero, punto flotante, carácter o booleano. Java permite tener cierta precisión en este tipo de variables. Por lo tanto, por ahora solo vamos a utilizar boolean, int, que va a ser mi entero, y el float, que va a ser de punto flotante de 32 bits. Entonces, por ejemplo, una persona, vamos a utilizar en Java vamos a necesitar declarar el tipo de variable, el nombre de la variable y vamos a necesitar inicializarlo antes de usarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a decir, una persona tiene un int edad, un entero edad, porque es un tipo de dato entero. Una persona es de sexo masculino o femenino. En este caso, vamos a trabajar booleano, que booleano solamente va a tener dos valores, verdadero o falso. Entonces vamos a decir verdadero cuando es masculino y falso cuando es femenino. Y vamos a trabajar un entero fecha de nacimiento. Por ahora tenemos estos tipos de estos datos. Entonces ya estamos estructurando una clase y le estamos dando unos datos. Bien, seguimos. Los atributos, bueno, los atributos vamos a llamar atributos a una variable global, ¿sí? Que es esto mismo que estamos haciendo. Esto es una variable global o un atributo de una clase. Lo tenemos que declarar el tipo y el nombre de la variable. El nombre de la variable siempre vamos a intentar ponerlo en minúscula para empezar con pues lo que vamos a llamar buenas prácticas. Ahora vamos a ver algo que es un objeto. ¿Qué es un objeto? Un objeto es una entidad existente en la memoria del ordenador que tiene unas propiedades, atributos o datos sobre el mismo almacenados por el objeto y unas operaciones disponibles específicas que vamos a llamar métodos. Entonces, un objeto va a ser esa clase, pero cuando yo ya le doy le asigno unos valores a las características. Por ejemplo, si yo aquí le digo edad va a tener 10, va a ser vamos a poner falso, vamos a poner esto verdadero, true, o sea que va a ser masculino, y vamos a ponerle fecha de nacimiento, vamos a dejarla entero, entonces vamos a poner simplemente que es el año en el que nació. Entonces yo ya le estoy dando unas características, pero en Java vamos a necesitar, bueno, por ahora este video queda aquí, donde quedamos, ya sabemos que un objeto ya es cuando nosotros le damos unas características. En el siguiente video vamos a hablar sobre cómo instanciar ese objeto, vamos a hablar sobre la clase main y vamos a empezar a hablar sobre los métodos.